Aprovecho mejor que la cosa y no la he empezado, así que estamos bien. Ok, así va a estar viendo un poquito con interrupciones porque ahorita estamos en un lugar donde van a haber un poquito de interrupciones. Si en algún momento oye demasiado cortada la conversación, le voy a pedir que por favor me notifique para ver cómo lo podemos arreglar, porque no estoy en la zona, siempre estoy aquí en el centro los coordinadores, entonces puede que por eso a veces la señal también falle y todo, así que si ustedes en algún momento oye demasiado con interrupciones, demasiado cortado, le voy a pedir que me notifique. Ok, entonces hoy vamos a dar solo usted y yo estamos conectados por el momento, pero ya vamos a iniciar porque ya nos pasamos 21 minutos de la hora estipulada. Entonces vamos a iniciar dando la bienvenida, agradeciéndole por estar aquí a una vez más a otra tutoría, siempre que es virtual. En la asistencia le agradezco muchísimo por eso. Pues hoy vamos a continuar analizando lo que es el material de la unidad número 3, es el material 2, que parece un libro. Está escaneado, bueno, de hecho, el libro está escaneado, entonces vamos a hacer un análisis, terminar de hacer un análisis de las últimas páginas de ese material que quedó pendiente de la tutoría anterior. Entonces vamos a hacer ese análisis y en el transcurso se van a ir dando lo que son las preguntas para que ustedes van a contestar para el próximo sábado. Entonces bueno, ahí está las indicaciones. La fecha de entrega de los 3 guiones de clases es para el 5 de diciembre. Por favor, estar siempre pendiente, subirla para la fecha estipulada para evitar muchos inconvenientes. Recuerden que yo siempre les he dicho que si presenten algún problema para poder subir a la plataforma, o si en el momento de que vayan a subirlo se les dan lo que es el internet, se pasaron unos minutos y ya está cerrado, me lo pueden enviar en mi correo, pero sí es unos minutos después, ¿verdad? No esperemos a que se pase un día, 2 días, 3 días, porque después esa nota ya va afectando y en algunos casos ya no puede ser permitido de que ustedes me entreguen. Entonces es mejor estar pendiente siempre a la fecha, entregarlo a la fecha para evitar inconvenientes. Sí. Se les daba como recomendación para los planes de clase hacerlo por el método de problemas, de la resolución de problemas, utilizando ese método. Y pues en la plataforma tenemos también un link que era referente a el programa de clase sobre los ejemplos de clase que ustedes podían tomar como ejemplo para poder entonces ahí había un par de ejemplos que ustedes podían revisar. No significa que lo tienen que ser igual, porque eso también está basado en la creatividad que ustedes quieran poner al desarrollo de su. Entonces no es que esté prácticamente definido como ustedes lo que así lo tienen que hacer. Eso era por un ejemplo para que ustedes vieran cómo más o menos se hacía y que ustedes tomaran un ejemplo y ustedes pudieran desarrollar el de ustedes en base a la creatividad, a su creatividad. Y lo que importa es su creatividad, lo que importa es lo que ustedes, como usted le ponga el empeño, como usted lo quiera hacer. Eso es lo más importante, su toque especial.
Entonces ahí estamos con esos ejemplos que pueden revisar, que les puede ayudar. Es para el 5 de la entrega. Por favor, no se les vaya a olvidar. Vamos a ver cómo podemos verificar esto, el sondeo de lectura. No sé, Noemí, cómo estamos con la lectura de este material. Sí, se fue obligado, ante todo. Usted ya leyó el material que vamos a analizar ahora, o pues ha leído alguna parte, o todavía no le ha dado lugar de leerlo. Ok, entonces ya todo el de la unidad 3 ya lo leyó, me imagino, aunque estaba es un poco extenso, el material está un poco extenso. Es muy interesante, sí, pero está un poco extenso. Entonces, si ya hace poco a leer lo que es el de la unidad 4, puede ser que algunas cosas de la parte de la unidad 3 ya no las tenga muy fresca, es de volver a retroalimentar. Y ahí tenemos el de la unidad 4, pues lo vamos a desarrollar en lo que es la última tutoría, que es la tutoría número 4. Entonces espero que bueno, que usted ya se vaya adelantando. Vamos a hacer un análisis del material del 2, como les dije, de la unidad número 3, y lo vamos a hacer desde lo que es la página 27 hasta la página 60. Entonces el primer tema que implicaba era discutir sobre el contexto real y la significatividad de la educación matemática. Otros temas que se vieron allá, que vamos a desarrollar, que se desarrollan en esa parte del material, es discutir en qué consiste el método de trabajo por proyectos, que es un poco que se puede utilizar también en el desarrollo de lo que es reuniones de clase. No se deja la libertad, de ustedes, ya que como vamos a revisar ahí, lo que es el trabajo por proyecto guarda una relación muy estrecha con lo que es la resolución de problemas. Para discutir los ejemplos de trabajo por proyecto, discutir sobre la importancia que tiene la conversación al desarrollo de una buena práctica, discutir sobre la relación entre la conversación y la reflexividad. Eso va desde la página 44 a la página 46. Y tenemos ahí lo que es la primera pregunta de la tutoría, que es desarrollar la actividad 12 de la página 47 de esta material, siempre el material 2 de la unidad número 13. Entonces, ahí puede darle usted una revisada y se dará cuenta cuál es la actividad número 12. Entonces también se va a discutir un tema que aparece ahí, que son los guiones de preguntas. Después de un ejemplo de guión de clase. Y finalmente la número 2, desarrollar la actividad número 13, porque es el material 2 de la unidad 3, aplicando la plataforma, que siempre va a ser el mismo material que estamos organizando. Y luego discutir la experimentación en proceso de aprendizaje de matemática, que es la página 67 del material. Entonces estos son los temas que se van a analizar con los modos sobre lo que es el material 2 de la unidad número 3, que está habilitado en la plataforma. Entonces comencemos con lo que es el primer contenido, que hace referencia a lo que es el contexto real y buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Entonces sabemos de por sí la pregunta, ¿no? ¿Usted cree que las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas tienen que llevar una relación con lo que es el contexto real, o lo ideal es hacerlo un poco aislado de lo que es la realidad? ¿Qué opina usted en ese caso?
Exacto, las prácticas deben hacerse en el contexto real. ¿Y por qué es tan importante que se dé, que siempre se haga así? ¿Por qué es tan importante que cuando pasemos nuestras prácticas siempre lo intentemos relacionarlo siempre con el contexto real? ¿Qué es lo que esto provoca en nuestras prácticas? ¿Y qué consecuencias trae de que nuestras prácticas de enseñanza siempre las demos aislado de lo que es el contexto real? ¿Qué consecuencias tendríamos positivas o negativas en ambos casos? Como dice Noemí, si fueran aisladas no seríamos capaces de ver la realidad que se vive dentro de un salón de clases. Además de ello, estamos quitándole al estudiante la oportunidad de ser creativo, debemos de llevar los conocimientos a la práctica, como dice Noemí, y sobre todo desarrollar lo que es el pensamiento lógico matemático. Entonces, la inclusión en el contexto real y la conceptualización en la base matemática nos implica o pretende contribuir a que los alumnos se conviertan en personas preparadas en el sentido de ser capaces de lograr en uso funcional el conocimiento matemático. Entonces, lo que buscamos con eso, como bien lo decimos, es desarrollar en el estudiante toda esa destreza, ese pensamiento lógico matemático, para que el estudiante lo pueda poner en práctica y ya no vengamos a decir, bueno, la matemática solo me va a servir para una carrera universitaria, como bien se dieron algunos ejemplos en las entrevistas docentes que ustedes enviaron. Todavía hay docentes que siguen creyendo que la matemática solo es para el uso de estudios superiores, cuando en realidad la matemática es necesaria en diferentes ámbitos. Cuando nosotros lo hacemos, nuestra práctica la hacemos realizada en base a lo que es el contexto real, justamente contribuimos a que el estudiante desarrolle esa destreza de poder conocer la relación que existe entre la matemática y otras disciplinas de la matemática y qué otras áreas puedo aplicarla yo para resolver problemas que ya no sea en el ámbito relacionado a específicamente una carrera destinada a la matemática, sino que de diferentes ámbitos. Entonces, cuando nosotros introducimos con regularidad actividades de contexto real en el aula secundaria, pues en la área de bachillerato se da prioridad a lo que es el trabajo del análisis, reforzamos lo que es el razonamiento, la comunicación y la difusión de ideas, promoviendo la actitud crítica, desarrollando lo que es la creatividad,
decisiones y el tratamiento con problemáticas que sin perspectiva matemática podrían pasar desapercibidas. Entonces, para todo esto nos ayuda lo que es relacionar lo que es la matemática con el contexto real. No descontextualizar lo que es la matemática, sino que conceptualizarla con nuestro entorno, con lo que con nuestra realidad, con nuestro diario vivir, como lo dice Noemí, de tal forma de que no se vea aislado y veamos la habilidad que como país, porque no olvidar que hay un ámbito más grande que como país estamos viviendo. Entonces, hacemos en medio de esto, hacemos análisis, razonamos, practicamos lo que es la comunicación, discutimos lo que es idea y al mismo tiempo promovemos la actividad crítica, promovemos lo que es la creatividad, la toma de decisiones y el enfrentamiento con problemáticas. Entonces, todo esto es importante, estas competencias son importantes desarrollarlas en cada estudiante. Al momento de enfrentar a nuestros estudiantes con situaciones del entorno, cultivamos bien todas estas competencias que al analizarlas nos damos cuenta que no necesariamente podemos decir esto solo es para la matemática, sino que podemos ver en diferentes áreas. Y esa es la finalidad, ¿sí? Saber que la matemática no está separada de todas las disciplinas. Entonces, continuando con lo que es la parte del contexto, la conceptualización de la matemática con el campo real, venimos encontramos lo que es en la parte del proyecto que nos dice que la principal meta de la educación matemática es la alfabetización matemática. Pero en realidad, ¿qué es la alfabetización matemática? De acuerdo con la definición de alfabetización dada por la UNESCO y realizada en el informe de 1996, vamos a decir que una persona alfabetizada matemáticamente es alguien con conocimientos matemáticos, alguien con capacidad de relacionar estos conocimientos con otros y además de aplicarlos según convenga en distintos contextos. Entonces, cuando hablamos acá de alfabetización, normalmente nos vamos a la parte de la persona alfabetizada es aquella que sabe leer y escribir. Pero en realidad esa definición que se utiliza es muy corta, no es muy profunda. Una persona alfabetizada no es simplemente una persona que sepa leer y escribir, sino es una persona que ya es cuando una persona se dedica a leer, no va a ser a leer sin llegar a comprender. Entonces, cuando alfabetizamos, tenemos que buscar que esa persona desarrolle también lo que es la parte del razonamiento y de la lógica. Entonces, la parte del análisis. En matemáticas sucede lo mismo. Una persona alfabetizada matemáticamente, no vamos a esperar que solo posea lo que son conocimientos matemáticos, sino que además de poseer estos conocimientos matemáticos, tenga la capacidad de poder relacionar estos conocimientos con otros conocimientos, no solamente del área matemática. Y además de poder relacionarlos, vamos a esperar que esa persona lo sepa aplicar según lo convenga en diferentes contextos, en diferentes problemáticas a las que se enfrenta. Entonces, cuando suceda esto, entonces podemos decir que una persona está alfabetizada matemáticamente. En el momento de que nosotros queremos llevar lo que es la práctica, conceptualizarla al mundo real, entonces buscamos también esta finalidad de alfabetizar a las personas matemáticamente, de que la persona esté alfabetizada matemáticamente, porque en realidad es lo que buscamos, la forma de razonar, de analizar, la forma de relacionar y la forma de aplicar. La aplicación, como se lo decía, en la parte fundamental, ¿sí? Entonces de nada va a servir a mí pues tener un gran cúmulo de definiciones, como de teoremas, todo lo de las partes fuertes de la matemática, si yo en ese momento yo no lo puedo aplicar. Si yo en un momento que me encuentro con una problemática, no sé cómo voy a aplicar la parte de teoría que yo ya poseo. Entonces, no sé si tenemos alguna duda.
Ok, entonces creo que estamos presentando problemas entonces con el audio. Vamos a ver cómo me escucha ahorita. Que oye, mi niño, que se bulla con papel. ¿Cómo me escucha ahorita? Sí, es probable que sea por la interrupción. Porque hay veces también la interrupción que podamos presentar por nuestro internet afecta. ¿Cómo escucha ahorita, Noemi? Ok, entonces como les mencionaba anteriormente, según la UNESCO, la principal meta de la educación matemática es la alfabetización matemática. Y para una persona se dice que está alfabetizada matemáticamente cuando posee conocimientos matemáticos y además tiene la capacidad de relacionar esos conocimientos con otros y de aplicar estos conocimientos matemáticos que posee según convenga en distintos contextos. Entonces, cuando nosotros hacemos las prácticas contextualizadas a la realidad, entonces lo que en realidad buscamos salir en la parte la de alfabetización matemática, porque buscamos desarrollar en los estudiantes, aparte de los conocimientos matemáticos que posee, buscamos una capacidad para poder relacionarlos, la capacidad para poder aplicarlos. Y en el momento de aplicarlo sabemos que utilizamos lo que es la parte de la comunicación, el análisis, creatividad. Entonces, todo eso va relacionado en sí con el hecho de buscar conceptualizar lo que son las prácticas en el contexto del mundo real. ¿Sí? Entonces, la alfabetización consiste en todo eso, no simplemente significa poseer algunos conocimientos, sino que debe de ir acompañado de lo que es la capacidad de relacionar y la capacidad para poder aplicarlos. Entonces, los currículos actuales en nuestro país mencionan lo que son 3 contextos útiles para la conceptualización de la matemática escolar. Bueno, entre ellos destaca el contexto dado por la matemática misma, el contexto de la vida cotidiana y el contexto del mundo laboral. Entonces, enfocándonos en lo que es el contexto de la vida cotidiana, venimos y caemos en lo que es la matematización progresiva. Entonces, no sé si usted se recuerda, ya habíamos visto lo que es el significado de matematización. No sé si usted se recuerda muy bien de eso. ¿Qué nos puede decir al respecto? Este, Comenzamos diciendo que los actuales currículos mencionan 3 contextos útiles por lo que es la conceptualización de la matemática escolar. Entre ellos tenemos el contexto que es dado por la matemática, el contexto de la vida cotidiana y el contexto del mundo laboral. Entonces, lo que es la corriente realista en educación matemática le da más especial relevancia a lo que es el segundo, que es el de la vida cotidiana, ya que supone que la vida cotidiana informa sobre la funcionalidad y el carácter social de las matemáticas. Entonces, esta orientación
que tiene mucho en común con los movimientos de reforma en distintos países y que está en parte basada en la obra de Froedman de 1909, ha llevado a la llamada matematización progresiva. Entonces yo le preguntaba a usted si usted se recuerda qué es matematización, ya que ese es un concepto que lo hemos visto anteriormente en otra asignatura. No sé si usted se recuerda qué es matematización. ¿A qué le llamamos nosotros matematización? Va un poco relacionado. Que nosotros decimos que vamos a matematizar cuando nosotros creamos lo que es, en parte, lo que es como un tipo de método para lograr comprender lo que es el contexto de la vida real en términos de lo que es la matemática, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos, por ejemplo, de la parte de la simbología matemática a la simbología, de la simbología del entorno a la simbología matemática, entonces nosotros aplicamos lo que es un tipo de matematización, pero sí, en realidad más se va basando en eso, en cómo nosotros podemos ir creando ese tipo de métodos para poder convertir todo nuestro entorno a lo que es la parte de los símbolos matemáticos que ya nosotros lo relacionamos en nuestra área profesional de lo que es la matemática. Entonces, en el entorno de lo que es la matematización progresiva, vamos a tener dos dimensiones, una que es la dimensión horizontal y otra es lo que es la dimensión vertical. Entonces, la dimensión horizontal es la matematización horizontal es la parte que lleva el del mundo real, como decía, al mundo de los símbolos y posibilita tratar matemáticamente un conjunto de problemas. Entonces, como la parte de la matematización es pasar de lo real a lo matemático, de lo matemático a eso, entonces por eso tenemos estos dos tipos de matematización. La horizontal va a ir del mundo real al mundo de los símbolos y la matematización vertical va a consistir en el tratamiento específicamente matemático de las situaciones. Bueno, cuando hablamos acá vamos a aclarar lo que debemos entender por realidad. Entonces, la vida real no se va a referir a lo que es la vida real en sí, la vida real no se va a referir a lo que es la vida real en sí, sino a la experiencia real que se vive, ¿sí? Entonces, ahora hablemos un poco sobre lo que es el contexto real y la significatividad que esto conlleva. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cree que cuando nosotros hacemos nuestras prácticas basadas en el contexto real, logramos generar en los estudiantes aprendizaje significativo? ¿Sí o no? Exacto. Entonces cuando hablamos de lo que es significatividad, hay que recordar lo que significa un aprendizaje significativo. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, sin Austin, recordemos a él que él es el que introdujo lo que es
el término de aprendizaje significativo, primeramente, tiene toda la relación, tiene toda la realidad, o sea, está todo en lo correcto, porque en el momento que se me dice, porque lo conceptualizamos a la realidad, a la que ellos viven, la cual les permite comprender mejor los temas. Y también hay que recordar que el aprendizaje significativo conlleva a que nosotros podamos relacionar la parte de la matemática con nuestro contexto, ¿sí? Y no solamente con eso, sino que lograr que el estudiante adquiera conocimientos nuevos a partir de los conocimientos que él ya posee. Es decir, que por eso es la importancia de que sea significativo, de que al estudiante nunca lo agarramos desde cero, sino que siempre partimos de los conocimientos que él ya posee para poder ir generando en el estudiante conocimientos nuevos, ¿sí? Entonces, en ese caso es lo que se pretende alcanzar con lo que es el aprendizaje significativo. Tiene toda la razón, porque cuando nosotros hablamos de que vamos a conceptualizar las matemáticas, es justamente con la idea de promover la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes, de que ellos sepan de que lo que ellos están aprendiendo no está relacionado, no está aislado de lo que es su entorno. Entonces, las tareas matemáticas, además de adquirir significado en el mundo de las matemáticas, tienen que interpretarse en el contexto de quienes se espera que impliquen en ellas, que justamente es lo que se hace cuando nosotros estamos hablando de lo que es el contexto aplicado a los estudiantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Alciña nos señala que en varias ocasiones la desconceptualización en la educación matemática es inquietante, ya que los procesos de enseñanza y aprendizaje ocurren en un contexto concreto y tendrían siempre que interpretarse en él, aun cuando ese contexto sea simplemente el escolar. Entonces, si nosotros no podemos ir más allá de lo que es nuestro entorno educativo, nuestra área escolar, por lo menos en esa parte debemos de buscar conceptualizar lo que nosotros enseñamos, no dejarlo simplemente en el hecho de lo que dice el libro, que a veces va basado hasta en ejemplos poco absurdos que no tienen nada que ver con la realidad, que dejan un poco más perdido a los estudiantes y fortalecen en él las creencias de que la matemática en realidad no se aplica para nada, sino que al contrario, poder decirlo así en buen sentido, aterrizar en la enseñanza de tal forma que el estudiante pueda ver la utilidad de la misma. Entonces, cuando nosotros nos alejamos en la parte de relacionar todo lo que son los contextos, nos enfocamos solamente en el contexto del aula, por ejemplo, y no diversificamos diferentes contextos. Entonces, esta falta de diversificación de los contextos de referencia en el aprendizaje de las matemáticas va a ser difícil trabajar las competencias que constituyen lo que son las competencias matemáticas. Entonces, por ejemplo, una competencia de matemática va involucrada a la parte de lo que es el análisis y la aplicabilidad de los contenidos a lo que es nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros no conceptualizamos, o sea, nosotros no podemos a la disposición del estudiante la diversificación de muchos contextos, entonces limitamos a nuestros estudiantes. Como por ejemplo, cuando decimos que vamos a agrupar dos cantidades o encontrar la velocidad despejando la incógnita en una ecuación, son tareas con el énfasis en el cálculo. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, preguntamos sobre las canicas que tiene un chico a la velocidad de un atleta, son áreas con el énfasis en el cálculo y en la comprensión de la situación. Entonces, no basta solo con llegar al estudiante y plantearle un ejercicio
que solo me dé como resultado la aplicación de una fórmula, cómo llegar donde el estudiante y presentarle un ejercicio en el que él además tenga que razonar. Exacto, lleva la manera de plantear estos ejercicios van a provocar en nuestros estudiantes que ellos simplemente hagan un trabajo mecanizado o que hagan un trabajo basado en lo que es el análisis y la reflexión. Claro está, vamos a tener en la segunda opción de plantear ejercicios que lleven al análisis, como usted les dijo, a la reflexión, al razonamiento. Vamos a necesitar un poquito más de tiempo, un poquito más de creatividad de parte de parte del docente y de parte del estudiante, ¿verdad? Pero va a provocar en el estudiante un aprendizaje más significativo que el hecho de solo plantear un ejercicio en el que el estudiante lo único que tenga que hacer es despejar o aplicar alguna ecuación, lo cual va a generar en el estudiante nada más un aprendizaje memorístico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo que se presenta ahí en lo que es el folleto, que va relacionado acerca de la búsqueda e interpretación de una velocidad. Entonces, tenemos las tres tareas que se realizan, que ustedes se van a dar cuenta que en sí lo que se necesita es la aplicabilidad, viene siendo casi lo mismo, pero la forma en que se redacta es la diferencia que va del aprendizaje general en el estudiante. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una tarea y decir al estudiante, si la distancia es igual a 35 kilómetros y el tiempo de 2 horas, hallar la velocidad con la fórmula del espacio y tiempo. Al realizar ¿qué tipo de conocimiento vamos a generar? El estudiante simplemente, ¿qué es lo que necesita? Conocer la ecuación de que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y conocer un poco de lo que es la manipulación, que es la parte del despeje. Es lo único que va a necesitar el estudiante. Ahí el estudiante no va a hacer ningún otro tipo de análisis, ningún otro tipo de razonamiento, sino que solamente va a aplicar esos conocimientos que él ya posee. Eso lleva un poco de lo que es un poco de memorística, que se ha memorizado lo que es la ecuación y pues ha aprendido el proceso de lo que es el despeje, la parte del despeje. Podemos, exacto, cuando ya, por ejemplo, ya pasamos a la parte de la tarea 2. De hecho, en el 1, planteándole hacia el 1, el estudiante hasta puede llegar a un punto de caer, de decir, bueno, yo no necesito nada, ni siquiera imaginarme lo que está sucediendo porque yo ya sé qué es lo que voy a aplicar. En el número 2 dice, queremos saber si va muy rápido un atleta que corre 35 kilómetros 35 kilómetros en 2 horas. Ahí el estudiante ya tiene que aprender, echar un poquito, andar más su imaginación, su creatividad. Ahí ya podría ir el estudiante diciendo, hasta realizar un bosquejo gráfico. Su creatividad, o sea, en un bosquejo gráfico. Y ya tiene que, en la parte de aprendizaje, ya no solo necesita conocer la ecuación, sino que debe de comprender la variable que pide el enunciado. Una vez que ya ha comprendido la variable que pide, entonces vemos de que puede aplicar los conocimientos del aprendizaje que ha hecho la tarea número 1, que es, por ejemplo, ya de conocer la ecuación y conocer lo que es la manipulación. Qué alegría, ya me estaba preocupando que no la veía. Entonces, ya en lo que es la tarea 2, ya vemos de que ya son diferentes aprendizajes lo que se están aplicando, lo que el estudiante está adquiriendo. Entonces,
Ahora, vemos, según la redacción que vayamos creando para las tareas, así va a ser el aprendizaje que se vaya generando a los estudiantes. Ya lo que es la tarea número 3, ya nos hace una pregunta que requiere un poco más de análisis, interpretación y razonamiento por parte de los estudiantes. La 3 nos dice qué significa el valor que indica la velocidad de un atleta que corra 35 kilómetros en 2 horas. Entonces, ¿ahí qué aprendizaje vamos a generar los estudiantes? Primero, interpretar la noción de valor promedio en el contexto del enunciado, comprender la variable que pide el enunciado y conocer lo que es la ecuación de lo que es la distancia y conocer la manipulación de la ecuación para el despeje. Entonces, vemos de que según la redacción, así va aumentando los aprendizajes que el estudiante va adquiriendo. Es bien importante que en el momento que nosotros redactemos las actividades programadas, analicemos cuál es el aprendizaje que vamos a generar a los estudiantes. Si nosotros le damos una tarea o una actividad que va programada solo a la aplicación de conocimiento, a la aplicación de una ecuación, a la aplicación de un despeje, entonces no esperemos muchos resultados en los estudiantes. En cambio, si nosotros en la redacción de nuestras actividades o nuestras tareas hacemos que el estudiante analice, el estudiante razone, el estudiante eh, interprete, necesita hacer la interpretación, entonces nosotros vamos a esperar aprendizajes más significativos y otros aprendizajes adicionales. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo vamos a redactarlo, porque así va a ser el tipo de aprendizaje que vamos a obtener como resultado de nuestros estudiantes. Entonces, es bien interesante en ese pequeño ejemplo, es bien interesante ver la gran diferencia que conlleva en sí lo que es una simple redacción de una actividad. No sé, Noemí, si hasta ahí tenemos alguna duda. Ok, entonces vamos bien hasta el momento de viendo cuál es la importancia de la redacción que yo voy a hacer de cada actividad que realice con mis estudiantes. Entonces, tenemos que ver que todo eso nos va a ayudar a la hora de redactar nuestros guiones de clase. Si nosotros lo hacemos, las actividades de manera sencilla, pues así van a ser los aprendizajes que nosotros tenemos de esperar por parte de los estudiantes. Y hay que tener mucho cuidado, que bueno, a la hora de realizar nuestra rúbrica y todo lo demás, tener mucho cuidado, que no esperemos demasiado por parte de nuestros estudiantes cuando en realidad nosotros no hemos hecho lo más adecuado, no hemos hecho adecuado, no hemos creado lo adecuado. Entonces ahí podemos encontrar en el material algunas otras actividades en las que se pueden ver cómo podemos hacer de manera diferente un enunciado para poder generar lo que es aprendizaje un poco más significativo por parte de nuestros estudiantes. Le quiero leer, por ejemplo, todo lo que está ahí, que no lo pusimos ahí en la presentación, pero lo podemos leer. Hay que observar, por ejemplo, para la tarea número 1 nos dice: por cada 4 llamadas de un móvil, una empresa de telefonía regala un mensaje de texto, y con 5 llamadas regala 2. Si la promoción sigue en el comportamiento lineal, donde X es el número de llamadas y M el de mensajes, ¿qué forma tiene la ecuación y la gráfica que la representa? Entonces, podemos analizar ahí de que ya va un poco relacionado a aplicar lo que es una fórmula. Entonces, nosotros
Otra forma de redactarlo es: por cada 4 llamadas de la móvil, una empresa de telefonía regala un mensaje de texto y con 5 llamadas regala 2. Si la promoción sigue un comportamiento lineal, ¿qué forma tiene la ecuación y la gráfica que la representa? Entonces, sin dar un poco más de información, ¿verdad? Sin decir donde X es el número de llamadas y M el número de mensajes. Entonces ahí esa parte el estudiante lo tiene que ir deduciendo. Y para el número 3 dice: por cada 4 llamadas de móvil, una empresa de texto regala un mensaje de texto y con 5 regala 2. ¿Qué significaría que esta promoción tenga un comportamiento lineal? Entonces, en cada una de ellas vemos cómo va creciendo lo que es la parte de razonamiento por parte del estudiante. En el primero le brindamos información adicional de que él ya solo vaya para poder aplicarla, porque ya sabe quién es X, quién es M. Ya le quitamos la parte de la creatividad y de análisis que él que debe hacer. En la segunda le quitamos esta información, entonces él ya debe razonar: bueno, en realidad quién es X, quién es M, yo cómo puedo ir conociendo el comportamiento de niño. Y en la tercera ya no le preguntamos por la ecuación, ya le preguntamos que qué significa o qué significaría que esta promoción tenga un comportamiento lineal. Entonces, eso llama un poquito más de razonamiento, ¿sí? Entonces, él me va a decir: pero si mira, si va a quitar más tiempo, sí, tiempo, porque hace pensar más al estudiante, que es muy cierto que nos vamos a enfrentar a muchos problemas en el aula con respecto al tiempo, sí. Esos problemas siempre los vamos a tener, pero hay veces quizás es mejor hacer, aunque sea un solo ejercicio, un solo ejemplo, en donde se adquiera un aprendizaje significativo, que presentarle al estudiante un montón de ejercicios o ejemplos que son algorítmicos, en donde el estudiante lo único que va a aprender es a memorizar. Entonces hay que ver si en realidad vale la pena aplicar ese tipo de preguntas que son análisis, o en realidad dedicarnos a hacer lo más común que siempre se da por la cuestión del tiempo. Entonces en esto es de una manera, sí, es de arriesgarnos, y crean de que los resultados van a ser mejores, aunque dediquemos un poquito más tiempo, aunque nos limitemos a no hacer un montón de ejercicios que son algorítmicos. Con solo uno que hagamos del otro, los estudiantes van a adquirir conocimientos más significativos que con hacer un montón de ejercicios que nada más van a crear en él un aprendizaje memorístico. Entonces es bien importante trabajarlo de esta manera. Ahora bien, como les mencionaba, al momento de conceptualizar lo que es la matemática, podemos hablar un poco sobre lo que es trabajo por proyectos y buenas prácticas, ya que estos guardan una muy buena relación. Entonces, ya hemos trabajado, bueno, algunos expertos en el estudio realizado a la matemática ya se han comprobado, algunas investigaciones han comprobado lo que son las ventajas de trabajar por el método de proyecto. Entonces, acá vamos a ver un cuadro en donde vamos a presentar algunos aspectos metodológicos sobre la elección y gestión de las prácticas del contexto real a partir de lo que es el trabajo por proyecto. Entonces, tenemos un tipo de trabajo de proyectos, el que va a generar en los estudiantes un aprendizaje significativo, y este es aquel que facilita la proximidad del entorno escolar con situaciones fuera del aula al referirse a contextos reales, que es lo que vamos buscando conceptualizar lo que es la matemática. Además, este tiene que estar orientado a las necesidades e intereses de los estudiantes. Requiere además acciones intelectuales y prácticas, determinación de objetivos y control de procedimientos. Y trata de obtener un resultado que puede ser considerado útil para los estudiantes. Y está relacionado con el criterio significatividad, pero también con el interdisciplinaridad. Entonces, cabe destacar esta parte de acá donde decimos que trata de obtener un resultado que pueda ser considerado útil para los estudiantes. Recordemos que si los estudiantes no se sienten motivados o interesados
porque consideran que lo que se les está enseñando no es útil. Entonces, esto va a crear en el estudiante barreras acerca del aprendizaje, va a crear obstáculos, va a crear barreras entre lo que nosotros le queremos enseñar al estudiante, ya que él va a estar enfocado a que eso no le es de utilidad para él. Entonces, entre más útil sea lo que nosotros le enseñamos, entre más le enseñemos la utilidad de lo que les estemos enseñando a ellos, entonces ellos se van a sentir motivados. Es importante de tener en cuenta al momento de realizar alguna actividad o al momento de realizar, bueno, actividades basadas por el trabajo por proyecto, hay que tener en cuenta a lo que los estudiantes consideran útiles o en esta temporada aquellos pueden decir, bueno, a mí para qué me va a servir. Entonces, con esto relacionado con lo que es la tecnología, vemos que, bueno, las llamadas móviles, el Facebook, WhatsApp, todo. Entonces, todos estos momentos que se están viviendo ahora en nuestra juventud, debemos de poder utilizarlas a nuestro favor para poder aplicar lo que son nuestros contenidos, aspectos que sean útiles y de interés para los estudiantes. Y aparte, como les dije, que el trabajo por proyectos, aparte de crear en sí lo que es el criterio de significatividad, además lo va a relacionar con la interdisciplinaridad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de interdisciplinaridad? Estamos refiriendo a que va a ir orientado a lo que es la relación que va a tener con la combinación de distintas áreas de conocimiento, ¿sí? Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la matemática está fuertemente ligada a diferentes áreas de conocimiento, ¿sí? No es aislada a las diferentes disciplinas. Entonces, nunca debemos de olvidar en la parte del trabajo por proyectos, resaltar lo que es la interdisciplinaridad. Buscar que nuestros proyectos o los proyectos que le destinemos a los estudiantes tengan mucha relación con otras áreas, con otras disciplinas, ¿sí? No simplemente enfocarlo en lo que es en sí la matemática, sino que buscar las diferentes áreas en las que podemos aplicarlo. Recuerden que si ustedes se dedican a estudiantes de bachillerato, estudiantes de la educación básica, no significa que todos los estudiantes van a venir a estudiar la carrera que a ustedes les llamó la atención, que es matemática, sino que al contrario, ahí vamos a ver diferentes gustos. Bueno sería de que en nuestra clase nosotros conozcamos cuáles son los gustos por carreras de nuestros estudiantes para que nosotros busquemos con qué área poder relacionar la matemática generando interés en los estudiantes. Por ejemplo, si usted a un estudiante le dice, mire, yo en mi carrera en la universidad, yo la voy a querer estudiar medicina, entonces usted en el proyecto busque de que el proyecto a realizar vaya relacionado con lo que es la medicina, ¿sí? Entonces, así, si va por economía, si este es economista, busque cómo relacionarlo con el área de economía. Si va con ingeniería, con la ingeniería, van a haber áreas que sean un poquito más difíciles, como por ejemplo usted me dice, psicología, pues entonces usted tiene que buscarse y decir, bueno, yo tengo que buscar la parte de psicología, a ver cómo yo lo puedo relacionar. Entonces, así voy a generar en mi estudiante algo que sea útil. Bueno, a decir al estudiante, esto me va a servir para lo que yo quiero en un futuro, en una carrera universitaria, claro está, pero no una carrera que simplemente va a ir relacionado a lo que es la disciplina, la matemática, sino en la que yo pueda ver la salud, como la salud no está ligada completamente con la realidad. Y para salud se usa matemáticas, para todo se usa matemáticas. Entonces, ver esa manera, esa es la utilidad que ellos le van a ver y se van a sentir motivados. Cuando este me está enseñando de que esta disciplina me va a servir para todo lo que yo quiero. Entonces, de eso se trata, ir buscando esa relación. ¿Algún comentario, Noemí? No sé, Noemí, si queremos comentar algo. Eso es una parte muy interesante. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes. La verdad que
aparte como ustedes, como labor docente no va a estar solo enfocada en la parte de transmitir conocimiento, sino que en la parte que ustedes tienen que relacionarse con sus estudiantes. Entonces, eh, como ustedes bien pueden ver que es la parte de la educación a distancia, la relación docente-estudiante es un poco complicada y más en virtud de que el estudiante no solamente está cursando una asignatura, al estudiante no se le mira, al estudiante solamente se le puede estar escribiendo, sin embargo se puede crear un lazo de comunicación con ellos para poder estar en constante actualización sobre los gustos de los estudiantes en la parte de lo que es el área básica y sus ellas tienen un trabajo lo que es permanente anual. Entonces, uno de los retos más importantes es llegar a conocer a nuestros estudiantes y no es para que digan, bueno, esta profesora solo viene a perder el tiempo, que quiere venir a preguntar cosas que no tienen nada que ver con lo que es la matemática. En realidad, mientras más conozcamos a nuestros estudiantes, se nos va a hacer más fácil poder desarrollar las prácticas con ellos, porque usted, como bien lo dice, va a ser realizar actividades que a ellos les guste, uno de nuestros retos. Entonces, si nosotros no conocemos a nuestros estudiantes, no vamos a conocer cuáles son los gustos de estos. Entonces nos vamos a encontrar un gran reto de decir, bueno, y entonces, ¿cómo voy a poder yo enseñarle algo si yo no sé qué es lo que le gusta a mi estudiante a la hora de hacer la planificación? ¿Y qué les enseño si yo no sé qué es lo que le gusta? Entonces, esa dinámica de conocer, por ejemplo, cuál es la visión que ellos tienen en un futuro para poder relacionar la matemática en diferentes áreas es algo que favorecería en el momento de realizar nuestro tipo de diferentes tipos de proyectos que nosotros querramos implementar con los estudiantes. Entonces sí, es muy importante, como se lo dice, tal vez la parte de la relación docente-estudiante es algo que no se le daba mucha importancia en el tiempo de antes, pero ahora vemos que es algo que está tomando mucho auge, es algo que necesitamos, algo que es indispensable en el momento de realizar nuestras prácticas. Entonces, en la fase en el desarrollo de un proyecto debe incluir lo que es la argumentación y la demostración matemática, a pesar de que el método del proyecto, el trabajo por proyecto es un método de enseñanza. En el momento que nosotros lo planteemos como un método de aprendizaje, no debe ser visto como algo por sí solo, algo aislado, porque ese método debe estar estructurado por diferentes fases y en el desarrollo de esto puede incluir diferentes métodos de aprendizaje, como por ejemplo, como lo decíamos, lo que es la argumentación y la demostración matemática, porque esto va a permitir que ciertos aprendizajes puedan completarse. Entonces, como método de enseñanza de aprendizaje no lo podemos ver como algo solo. Entonces, para que un trabajo de proyecto haya aprendizaje matemático, tiene que incluirse demandas explícitas de procedimientos y procesos de matemática. Entonces, vamos a hacer el análisis de lo que era el cuadro 8 que decía. Pero antes quiero decirle que además que el trabajo de proyectos debe de tener una atención centrada en el desarrollo ordenado de una secuencia de actuaciones, por ejemplo, lo que es una definición, justificación, planificación, debe llevar lo que es la toma de decisiones, el seguimiento, comunicación y evaluación, ya que esto va a garantizar lo que es el aprendizaje. Entonces, sin duda, se está organizando unos aprendizajes, pero para que haya aprendizaje matemático, como lo decía, tiene que incluirse demandas explícitas de procedimientos y procesos matemáticos. Entonces, el hecho en sí de que yo dejarle a un estudiante un trabajo por proyecto, pero que en el momento de realizármelo, el trabajo, simplemente me realice una justificación, me haga una planificación, una parte de una toma de decisiones, pero que no lleve lo que son las demandas y procesos matemáticos. Entonces no podemos decir de que este va a ser un método de aprendizaje para la parte que es matemática. O sea, aparte de llevar una buena justificación y poder tener todos esos procesos de toma de decisiones, necesitamos que siempre incluya la parte matemática. Entonces no estamos trabajando lo que es el trabajo de proyectos para la enseñanza de la matemática. Entonces, esto debemos de tenerlo cuidado en el momento que nosotros le vayamos a dejar
un trabajo de proyectos, por ejemplo, a los estudiantes en los temas a seleccionar, porque puede que los estudiantes elijan temas en los que no guarden mucha relación con lo que es la matemática y no lleguemos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, todo esto de la forma de seleccionar el tema tiene que ir fuertemente ligado a los objetivos que nos hemos propuesto alcanzar con este proyecto. Nunca es de olvidarnos los objetivos que tenemos planteados. Entonces tenemos acá lo que es la parte del cuadro que nos dice cuáles son las características, bueno, el cuadro número 8, y nos dice las características de los proyectos y su gestión. Entonces tenemos la parte que es selección y gestión de proyectos en la clase de matemáticas. Y con ello tenemos la parte que es la vinculación con la resolución de un problema matemático. Entonces en ello podemos buscar que se dé lo que es la familiarización inicial con la temática del proyecto por medio de la resolución de un problema matemático del contexto real. Siempre buscar conceptualizar. Discusión de las dificultades en el proceso de resolución del problema con anterioridad a la introducción del trabajo por proyectos. La presentación del trabajo por proyectos como parte de la situación práctica que ayudará a profundizar en cuestiones aparecidas durante la resolución del problema. Y la diversificación de tipos de problemas, cuya última frase de resolución se completará con el trabajo de proyectos. Entonces tenemos que tener una diversidad de lo que es de los tipos de problemas. Ahora, la ampliación de la temática real del problema por medio de la organización de proyectos, vamos a tener que realizar una explicación de intereses de los estudiantes por abordar en aspectos de la realidad, introducidos, estoy perdiendo la señal, espero que todavía esté escuchando, directa o indirectamente por medio del problema y avances de hipótesis. Distribución en pequeños grupos de alumnos con autonomía para decidir el título del proyecto y acotar su temática. En muchas ocasiones vamos a necesitar, qué bien, es que me parece que tengo la señal en rojo, entonces por eso pensé que no se escuchaba. Entonces vamos a tener siempre algunos grupos que van a ser principal, siempre van a resaltar, ¿verdad? Entonces van a querer decidir su título y nosotros vamos a tener que estar a la vanguardia de ver si este título o el título que le pongan o el proyecto a investigar sea alcanzable. Si no lo es, pues vamos a tener que acotar por cuestiones de tiempo, ¿verdad? La justificación de relaciones temáticas y matemáticas entre proyecto y el problema. Información al profesor del inicio de cada proyecto y planificación de acciones para la toma de decisiones y desarrollo de indagaciones. Planteamiento de las cuestiones que se quieren llegar a responder con la realización del proyecto e inicio de las primeras búsquedas. Redacción y comunicación oral de las respuestas elaboradas, de las dificultades y las preguntas surgidas como consecuencia de avances en el proyecto. Valorización global del procedimiento seguido, de la información obtenida y de los conocimientos matemáticos y no matemáticos temáticos elaborados. Entonces, todos estos son pasos indispensables en el momento de la organización de lo que es el proyecto. Recordemos que en cada uno de estos nuestra presencia es de vital importancia. Claro está, nosotros solo vamos a ser un guiador, un mentor, no vamos a ser la persona principal, el actor principal, ese van a ser nuestros estudiantes. Evaluación conjunta de la participación en proyectos durante el curso. Documentación de la capacidad del estudiante para usar conocimientos matemáticos explicados en clase durante su implicación en proyectos, competencia matemática. Documentación de la capacidad del estudiante para usar estrategias adecuadas en planificación y el desarrollo de los distintos proyectos. Esa va a ser la competencia metodológica. Y además, documentación de la capacidad del estudiante para cooperar con los miembros del grupo y para aceptar normas del trabajo en equipo y a la competencia social. Entonces, eso también lo podemos ir viendo como las competencias genéricas. Recordemos que las genéricas son competencias que se dan en todas las disciplinas, ¿va? La parte de cooperación, con la última que hemos visto, la de cooperación, una competencia que se brinda en las diferentes disciplinas. No vamos a esperar general en los estudiantes solo el saber
el saber ser y el saber hacer, ¿verdad? Sino que el saber ser y convivir. Entonces, todo esto es lo que buscamos generar por medio de lo que es el trabajo por proyectos. Entonces, y pasamos a resolver lo que es, bueno, a analizar, mejor dicho, lo que es un trabajo sobre lo que es el método de proyecto, ¿va? Bueno, hay que recordar que este método de por proyectos es un buen método que podemos tomar en cuenta en la planificación de la enseñanza de las matemáticas. Esto no significa que siempre vaya a ser el más indicado. Entonces, en algunos casos podemos combinarlos con otros. Que vamos a analizar investigaciones en donde diga de que el método por proyectos es muy bueno, da buenos resultados. Pero eso no significa que en el momento de que nosotros lo apliquemos vayamos a obtener los mismos resultados que se dan en cualquier estudio, ¿verdad? Van a haber ocasiones en las que este método no va a ser el más idóneo. Lo que requiere una de los obstáculos que presenta esto, bueno, por cuestión de cómo sabemos que se da la enseñanza acá, es que requiere mucho tiempo para que los aprendizajes se puedan optimizar y los estudiantes se sientan cómodos. Sí, entonces vamos a necesitar todo eso, así que en algunos casos podemos decir que nos va a costar un poco, pero no es algo imposible que se dé, no es algo que tampoco tal vez no se pueda hacer muy seguido, ¿verdad? Pero sí es algo que lo podemos aplicar y depende del resultado que obtengamos, pues seguirlo aplicando. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de práctica para el ciclo de niños de 12 a 14 años. Entonces dice que el ejemplo 5 habla de envases de chicle y dice que le dice a los estudiantes, fíjate en los dos envases de chicle y en el ticket de compra. ¿Cuál es el envase más económico? ¿En qué te basas? Entonces, ahí en el folleto dan muchos análisis de lo que brindaron los estudiantes. Parece ser un poco sencillo, pero en este pequeño ejemplo hubieron muchas participaciones por todos los estudiantes, generando así organizar sesiones de trabajo por proyecto. Por ejemplo, decía que por parte de iniciativa de los estudiantes aparecían reflexiones sobre cuáles eran los términos matemáticos para referirse a los cuerpos geométricos representados por los envases, cuáles eran las operaciones aritméticas involucradas en la resolución y qué estimaciones numéricas podrían realizarse. Bueno, en ese momento de la clase se dio la casualidad de que uno de los estudiantes disponía de un envase rectangular de esa misma marca de chicle, aunque no de la variante Splash que decían. Entonces esto les sirvió a los estudiantes para obtener el dato de que se había echado falta. Uno decían de que les hacía falta un dato, entonces con esto ya lo pudieron completar. Después de un par de minutos dedicados a la resolución, la profesora explicó que se destinarían algunas sesiones de clase a llevar a cabo proyectos de matemáticas sobre la matemática de la comercialización de chicles. O sea, ahí ya vamos relacionando lo que es la matemática con una disciplina diferente, que es la parte de la economía o la parte de administración, podríamos decir, la parte de la economía más que todo. Entonces, ahí tenemos en el cuadro 9 algunas orientaciones para el trabajo por proyecto. Algunos de los que pueden escoger los estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, decir, los envases de los productos no siempre están llenos por completo, porque puede haber motivos de conservación de los productos o bien motivos económicos para usar solo parte de la capacidad del envase. Ese podría ser ya un tema que escoja, o los envases llegan al supermercado ordenados dentro de cajas de cartón que después se colocan en los expositores. El empleado de la empresa tiene que distribuir los envases en la caja de modo que ocupe el máximo número posible.
Desde hace algún tiempo, distintas marcas de chicle han empezado a comercializar nuevos formatos de envases. Los estudios de mercado están recomendando la fabricación de nuevos envases, pero se sospecha que hay otras razones para crear nuevos formatos. Así sucesivamente se dieron muchos de los temas que se pueden eh, de que pueden formar interés por parte de los estudiantes. Por ejemplo, si es obligatorio que los envases se haga contar la composición del producto, la tabla nutricional, la fecha de caducidad, datos sobre el fabricante, entre otros. Entonces, cada uno de estos genera en el estudiante esa parte de inquietud, esa parte de curiosidad, y al mismo tiempo cuando proponemos esto, involucramos a los estudiantes en que ellos propongan temas para lo que son la parte de la elaboración de los proyectos y se interesen. Incluso en ese caso unos estudiantes fueron hasta el supermercado a medir las dimensiones de la caja, entre otras cosas, para la presentación de sus proyectos. Pues algo muy interesante, algo que motiva, algo que es de utilidad para ellos, que pues chicle, quien no compra un chicle, pueden ir viendo la economía, de cómo ahorrar. Entonces ahí se va viendo lo que es la parte de la interdisciplinaridad de lo que es la matemática, ¿sí? Su utilización. Entonces con el método de los proyectos buscamos, se genera lo que es la interdisciplinaridad. En el parte del estudiante puede ver lo que es la relación que tiene la matemática con otra disciplina. Entonces teníamos ahí también en el folleto lo que es otro, tenemos, perdón, lo que es el análisis de cada lo que hizo cada grupo. Bueno, ahí habla del primer grupo, que un grupo, como les comentaba, fue al supermercado. Entonces ahí en el folleto se especifica cada uno de esos, pero se nota de la participación activa de cada uno de ellos y pues el interés y la motivación que este presentó en él. Otra parte de lo que es el ejemplo que se presenta, bueno, es uno para el ciclo de niños de 14 a 16 años y que es un ejemplo de las emisiones de dióxido de carbono. Y dice que en el noviembre de 2008 salía un anuncio de autos en el diario. Lee el anuncio y razona si las cantidades propuestas de árboles neutraliza el CO2 emitido por el coche. Y decía, había una vez un auto que emitía 119 gramos sobre kilómetros de CO2. Un árbol que durante 40 años absorbía 300 kilogramos de CO2. Entonces, bueno, la marca esa creó el programa CO2 y ofreció la posibilidad de plantar 8 árboles y cuidarlos durante esos 40 años. Con lo cual ese auto que durante 2.000 kilómetros emitía 2.380 kilogramos de CO2, neutraliza los emisores a 0 kilogramos y todos están contentos. Entonces, la pregunta que se le hace al estudiante, como pueden ver, es bastante interesante porque involucra al estudiante y dice, bueno, estas son cosas que se daban en la realidad, bueno, se daban este tipo de anuncios y en realidad es cierto lo que decía ese anuncio o había una mentira. Entonces, en algunos casos, en los anuncios publicitarios usan el lenguaje de la matemática porque dicen de que al utilizarlo dan rigor a lo que son las informaciones que contienen, pero en muchos casos estos textos son poco fiables e inducen a errores de interpretación. Entonces, por ejemplo, una buena práctica para la clase matemática de secundaria es hacer que el alumno lea y analice anuncios u otros textos con contenido pretendidamente matemático. Con un análisis bien guiado se puede construir conocimiento matemático. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo 6 muestra el anuncio real sobre uno de los llamados coches verdes en el mercado con supuestas prestaciones ecológicas. Entonces se habla del dióxido de carbono, pero se omite que un coche ecológicamente eficiente es el que consume menos gasolina por kilómetro recorrido. Con la búsqueda de la respuesta a la pregunta sobre si la cantidad propuesta de árboles neutraliza el dióxido de carbono emitido por este modelo de coche, se quiere que los estudiantes resuelvan un problema de contexto real.
como parte de una situación práctica, para empezar a interpretarse por una temática sobre la cual se pediría que se desarrolle un proyecto de investigación. Entonces, en el cuadro siguiente, que es el que tenemos acá en pantalla, se van a presentar cuáles son las orientaciones para este tipo de proyectos. Entre lo que es el problema de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, no es obvio a simple vista que las cantidades de emisión de dióxido de carbono que aparecen en el anuncio son equivalentes, ni tampoco que baste con estas cantidades para llegar a validar lo que se afirma sobre el método del coche anunciado. Entonces, hay formas de estimar el promedio de vida de un coche y la cantidad de kilómetros que hace en total. Si estas estimaciones son poco exactas, será difícil calcular cuánto dióxido de carbono se emite durante un determinado periodo en un lugar del cual se conoce la cantidad de coches matriculados activos. Entonces, cada una de estas propuestas de preguntas van generando en los estudiantes lo que es la parte de la investigación, la parte de curiosidad, del análisis. Entonces, de eso se trata, ¿sí? Entonces vamos a adelantar un poquito eso. La parte de análisis, de la parte de proyectos se trata de eso, de generar temas que en los estudiantes provoquen lo que es la motivación. Y nos dimos cuenta de que en cada uno de los ejemplos desarrollados todo estaba relacionado, ¿sí?, al contexto real. O sea, habían contextualizado la matemática. No era algo que no era algo aislado del entorno de los estudiantes. Dígame, ¿qué estudiantes, por ejemplo, no miran la televisión? ¿Qué estudiante no tiene Facebook? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues aprender a utilizarlo. Miren un anuncio y si ese anuncio, en ese anuncio involucra lo que es la matemática, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el análisis? Entonces, ese es un buen trabajo de proyecto, o sea, un análisis de, como por ejemplo, de algunas revistas. Pues, cada uno de esos genera en el estudiante un interés porque es algo que sale fuera de lo común, es algo que el estudiante no se le está acostumbrado, porque el estudiante hoy en día está acostumbrado a su libro de texto. Entonces, cuando nosotros innovamos con cosas diferentes, buscamos algo, practicar cosas diferentes, lo que logramos es que en el estudiante se genera lo que es una gran motivación, ¿sí? Entonces, esa es la finalidad de ese método. Antes de pasar a la otra, no sé, Noemí, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Entonces pasamos a lo que es el siguiente tema, que era conversación y buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Entonces, normalmente se acostumbra que cuando uno llega al aula a impartir una clase, si se llega a crear un tipo de comunicación con el estudiante, se tiende a hacer un tipo de como comunicación interrogativa, ¿no? Entonces, es necesario reflexionar sobre la redacción de preguntas, sobre todo porque muchos profesores siguen usando las preguntas para evaluar el rendimiento de sus estudiantes con una finalidad de interrogatorio y no de diálogo. Del momento que nosotros elaboremos nuestras preguntas para poder dar continuidad a nuestra clase, es necesario de que nosotros hagamos las cosas a través de un diálogo, para que el estudiante se sienta un poco con más confianza, ¿sí? No es solamente de ir analizando, bueno, quiero saber así textualmente si este estudiante comprendió o no comprendió, pero la idea es cómo yo voy a poder realizar las preguntas de tal forma de que yo pueda generar en mis estudiantes un apartado de diálogo, poder debatir con ellos. Eso es lo importante, crear en ellos lo que es un debate, ¿sí? Entonces, hay que, en el proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, hay que avanzar en la mejora de prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y eso va a ser por medio de la adecuada selección y formulación de preguntas, ya que las preguntas contribuyen a generar situaciones de construcción individual y conjunta de conocimiento matemático.
El simple hecho de realizar una buena pregunta, eso me va a llevar a que yo pueda dar pie o dar inicio a lo que es mi clase. Pero si en realidad yo no sé realizar las preguntas, yo no sé redactarlas de tal forma que inspire al estudiante a participar, entonces puedo llegar a tener lo que es el mal inicio de una clase o ni siquiera saber cómo iniciar la clase. Ya las preguntas, ya sea orales o escritas, siempre van a generarnos esa parte que decía de situaciones de construcción individual y conjunto de conocimiento. Son una potente estrategia, la pregunta es una potente estrategia para la enseñanza y el aprendizaje. Y en realidad puede incluso decirse que una de las dimensiones de la competencia matemática, o sea, una competencia matemática como docentes, como futuros docentes, ustedes que deben de poseer es la de ser capaces de formular buenas preguntas. Aprende a hacer preguntas. Aprender a hacer preguntas. Tú debes de aprender a hacer buenas preguntas. Es algo, una tarea que no es fácil. Las preguntas se asemejan a lo que son a dudas y dificultades, cuando muy al contrario deberían verse como indicadores de implicación y aprendizaje. Entonces, es de tener mucho cuidado a la hora de cómo vamos a redactar esta pregunta. Entonces, sabemos de que una pregunta la podemos utilizar para romper el hielo, ¿verdad? Al inicio de lo que es una clase. Entonces, pero depende de cómo nosotros la redactemos, esa pregunta nos va a ayudar en realidad a romper el hielo o a quedarnos en una igual situación. Entonces, una buena planificación inicial de algunas preguntas puede ser estructurar, nos puede ayudar a estructurar la sesión de clases, es decir, continuar con nuestra clase bien estructurada, de continuar con el formato de estructura que nosotros llevábamos, ubicar la clase dentro de la secuencia didáctica, optimizar el trabajo de los contenidos que se quieren poner más en relieve. Entonces, son una de las consecuencias que se generan cuando nosotros hacemos una buena pregunta. Muchas veces, bueno, las preguntas que nos hacemos los docentes van, son diferentes, ¿verdad? A las que se realizan lo que son los estudiantes. Entonces, las preguntas que introducen profesores y estudiantes normalmente acostumbran a ser distintas. Bueno, los estudiantes a menudo se refieren con sus preguntas a los contenidos explícitos que se explica en la clase, mientras que los profesores pueden además querer controlar los temas de discusión que se puede explicar en la clase, solicitar intervenciones, quién participa en la clase o bien marcar el ritmo de las sesiones, cómo funciona la clase, entre muchas otras intenciones. Por parte del profesorado en sus primeros años de experiencia, está bien preparado para realizar buenas preguntas. Bueno, eso es lo que se busca con este programa. Este programa va dirigido a lo que son estudiantes de profesorado. Entonces, es lo que debemos, en parte, como tratar de evitar esa diferencia que existen y enfocarlo a un solo objetivo, que es que el estudiante adquiera conocimiento significativo, pero en la medida que yo hago preguntas, evitar, evitar de la manera de que éste sean como un tanto evaluativas directamente, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante siente, lo que me está haciendo es una manera nada más para interrogarme sobre los contenidos y todo, se siente desmotivado, ¿sí? Entonces, vamos a la parte. No sé si en cuanto al término de las preguntas, usted tenga alguna experiencia o algo que quiera comentar, Noemí,
de la forma de cómo relacionamos las preguntas, cómo redactamos las preguntas, alguna experiencia. Exacto, eso es de tener mucho cuidado. Lo que dice usted es cierto. Hay docentes que cuando hacen preguntas, en realidad de tanta información que le ponen a la pregunta, son confusas, no se tienen claro qué es lo que en realidad están preguntando, qué es lo que esperan, cuál es la respuesta, porque tienden a ser muy confusas. Entonces, tenemos que tener en la elaboración de preguntas claridad primero, que las preguntas que vayamos a abordar se expresen de manera clara, que sean entendibles para el estudiante. En el momento de redactar algunas preguntas, es importante de que si ustedes tienen a la par a sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Le pidan a otro compañero, le hagan la pregunta y le digan, ¿qué me entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Entonces, cuando otra persona, un tercero lo ve desde otra perspectiva, con otro punto de vista, entonces ahí puede ayudarnos a decir, bueno, mira, yo la verdad no te entendí, ¿qué es lo que en realidad quería dar a entender? Y uno le dice, yo quiero dar a entender eso, pero es que ahí no se entiende que eso es lo que estás pidiendo. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿sí? Entonces, por eso lo mencionamos en la clase anterior, que la relación entre docentes, entre compañeros de trabajo, profesionales, es muy importante, ¿sí? Entonces, para evitar caer en esas ambigüedades que dice Noemí, de que siempre a veces sus docentes presentan preguntas con demasiada información que en lugar de aclarar a los estudiantes los confunden. Entonces, bueno, la otra parte que competía era hablar de conversación y reflexividad, pero ya faltan lo que son 10 minutos para lo que es la otra tutoría que comienza a las 10 y la vez pasada ingresé un poco tarde a la otra. No sé si, bueno, quiero ver si creo que nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar lo que es la tutoría, la vamos a llevar en la parte de repaso, la tutoría de repaso, que la vamos a desarrollar siempre el martes. Recordemos, el martes de 7 a 9 vamos a hacer la tutoría de repaso, en donde vamos a completar lo que es la finalización del material de estudio de esta unidad. Pero lo que sí quiero mostrarle, nos vamos a adelantar un poquito para que usted quede acá grabada lo que son las preguntas. Bueno, la pregunta número 1 era desarrollar la actividad 12 de la página 47, lo mencionamos en la parte de arriba, pero quiero que ahí lo vea, esto va a quedar grabado en el video. Entonces esa era la pregunta 1, nos faltaba un poquito más de teoría, cómo redactar las preguntas. Y la pregunta número 2 era desarrollar la actividad 13 propuesta en el material 2 de la unidad 3, habilitado en la plataforma, que
Y la última parte era hablar acerca de la experimentación en el proceso de aprendizaje de matemáticas. Entonces nos quedamos hasta ahí. Acá están las dos preguntas para que ustedes las tomen en cuenta para el momento de enviarlas para el sábado, el otro sábado. Entonces ahí quedan las preguntas, la 1 y la 2, las me adelanté para que queden grabadas en el video, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Usted entrega lo que son las preguntas. Recuerde que para esto cada entrega de esas preguntas tiene que ver mucho su creatividad, su análisis, su razonamiento es muy importante, la parte individual es muy importante. Entonces nos quedamos hasta acá y el martes, nos reunimos el martes de 7 a 9. Mm, las de la tutoría pasada tenían para entregarla hasta, ahorita le digo, ahorita le estoy averiguando. Tiene toda la razón, no estaba habilitado lo que es el espacio. Ujú. De la pregunta número 2, tutoría número 2. De la tutoría número 2 está para el 9 de diciembre. El espacio para subir las preguntas de la tutoría número 3, porque el de la 2 lo ha dejado hasta para el 9 de diciembre. Era para este, porque era el otro, entonces les tocaría enviarle las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Son cada 8 días, le voy a dar otro más. Para el 9. Uh-huh. Las del 2 están para el 9. Uh-huh. Entonces esta que ha sido para el 1 les va a dejar hasta después del 9 el otro que sería el 9 está este que sería para domingo, ¿verdad? Mejor que sea para el sábado 15 porque normalmente los sábados. Uh-huh. Sí, pero va a ser tutoría y las preguntas de eso se van a dejar para el otro. Ajá, porque si solo les deja 4 días, normalmente como están saturados con mucha tarea, es que están acostumbrados de 8 días. Entonces, pero no está habilitado todavía. Mm. Este, sí, las de la tutoría 2 están programadas para el 9 de diciembre, Noemi, y pues las de esa tutoría todavía no se ha habilitado lo que es el espacio, pero no se van a enviar juntas. Entonces todavía usted tiene tiempo para enviar hasta el 9, lo de la tutoría 2, y las de esa todavía el coordinador va a habilitar el espacio para poder subirlas. Entonces así quedamos y pues gracias por haber participado, es un gusto haber estado conversando con usted y la espero en la próxima tutoría. No se le va a olvidar conectarse el martes. Le deseo que pase un feliz día. Gracias, adiós.